La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. No soy bueno tocando la guitarra, por eso empecé a escribir canciones. Así explica Noel Gallagher por qué en los comienzos de Oasis, la banda que fundó junto a su hermano Liam, él asumió esa faceta creativa que dio lugar a himnos del Britpop que han sobrevivido a su propia generación. Hoy, la banda de Manchester protagoniza un momento único para sus seguidores, la promesa de su regreso a los escenarios tras 15 años separados. No sabemos si los hermanos Gallagher habrán hecho las paces o si su reunión será simplemente un puro ejercicio de marketing para un público ansioso de verlos tocar de nuevo juntos. Lo que sí sabemos es que a pesar de los precios estratosféricos y de las dificultades para conseguir una entrada, muchos fans soñamos con poderlos ver tocar algún día en el mismo escenario. Como aquí en Código de Barras disfrutamos de la buena música, les dejamos con este tema. Do you know what I mean? Diga. Hola, señor Davis. Soy Ron del Daily News. ¿Cómo está esta mañana? Es Davis y no me interesa. Perdón, siento haberle molestado. Buenos días. Un momento. ¿No te enrollas más? Bueno, A ver, me llamáis cada sábado y siempre con la misma mierda de rollo. Si quieres venderme algo, convénceme. está bien. Hola, soy Ron del Daily News. ¿Cómo está usted esta mañana? Hecho polvo, ¿qué quieres? No se trata de lo que yo quiera, señor, sino de lo que quiere usted. Ron, eso es otra cosa. ¿Qué quieres venderme? Le ofrezco una suscripción al Daily News a un precio muy rebajado. Estamos intentando llegar a la gente que nunca ha recibido el periódico en casa. Oye, ¿me estás diciendo que a los que ya están suscritos les vais a dar por el culo? Sí, supongo que sí. Bueno, eso no me importaría. Bien, ¿por qué debería comprar tu periódico y no... Ya sabes, no sé, el Times o el Voice o... El Village Voice es gratuito, señor. Si eso es lo que busca, no hay duda. Pero el Daily News le ofrece algo que los demás no pueden. Una verdadera idea de Nueva York. Los mejores artículos, más fotografías que cualquier otro diario y el servicio de entrega más fiable de la ciudad. ¿Qué opina? ¿Sabes lo que opino, Ron? Que así es como se hace una venta. Buen trabajo, colega. Entonces, ¿va a suscribirse? No, ya recibo el Times. Han pasado casi 25 años de esta escena de la película El Informador, en la que el broker salvaje al que daba vida el actor Giovanni Ribisi despachaba con semejante desdén una llamada comercial. Desde entonces, tener que lidiar con esas llamadas indeseadas, con esos vendedores que insisten en ofrecernos una tarifa mejorada de luz o gas, o con cambiar de compañía telefónica fácilmente, se han convertido en una molestia desesperante para muchas personas. Me llaman todos los días, es que tengo la llamada registrada. Me llamáis muchas veces y encima tengo dos teléfonos, el de empresa y el personal, y imagínate las llamadas que solemos tener a la semana. España es, de hecho, uno de los países del mundo donde los ciudadanos recibimos más llamadas comerciales, unas 12 de media al mes, según un informe reciente publicado por la aplicación especializada Haya. Y es que, a pesar de los avances legislativos, como la Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor en junio del año pasado, el spam telefónico sigue afectando a 9 de cada 10 ciudadanos. Carlos Sevilla, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, buenas. Oye, Carlos, yo recuerdo que hace un año hablábamos aquí en este programa sobre la prohibición del spam telefónico gracias a esa nueva Ley General de Telecomunicaciones que había quedado aprobada. ¿Qué ha fallado desde entonces para que sigamos con este problema? Bueno, te cuento un poco desde el principio. En junio, como decías, se cumplió un año de la entrada en vigor de una nueva disposición de la Ley General de Telecomunicaciones que podría
podemos decir que fue el primer gran paso importante para acabar con el spam telefónico, porque prohibía a las empresas llamar por teléfono para publicitar sus servicios, a no ser que fuera el usuario el que hubiera dado su consentimiento expreso a recibir estas llamadas. Como te digo, hace algo más de un año de la ley, y coincidiendo con el aniversario, pues las organizaciones de consumidores hicieron balance y denunciaron que la ley pues no se estaban cumpliendo al 100%. Al final, las empresas han encontrado vías para sortear la legislación, por ejemplo, incluyendo el consentimiento del usuario en la letra pequeña de un contrato, o también apelando al interés legítimo. Esto es que las compañías pueden llamarte hasta un año después de que hayas dejado de ser su cliente para hacerte alguna oferta. La ley es buena, dicen las organizaciones, porque reconoce el derecho del consumidor a no recibir llamadas comerciales si no quiere, pero no se está consiguiendo aplicar en muchos casos. Enrique García de OCU y Rubén Sánchez de Facua. Nosotros creemos que la norma va a servir a futuro para garantizar el derecho de los consumidores a no recibir llamadas comerciales sin su consentimiento expreso. Otra cosa es que lamentablemente pues la norma todavía no se está cumpliendo de forma generalizada. Las empresas tienen la noción de que no les va a ocurrir nada por saltarse la norma, y realmente es masivo. Nosotros partimos de la idea de que el consumidor no sabe que esto se puede denunciar, y el que lo sabe no tiene ni idea de dónde denunciar y cómo hacerlo. Bueno, pues a pesar de este desconocimiento, Bayo, la aprobación de esta ley ha provocado un aumento de las reclamaciones por publicidad no deseada ante la Agencia de Protección de Datos. El año pasado se duplicaron respecto al año anterior, aumentaron un 114%, se presentaron casi 4.300 denuncias, la gran mayoría por llamadas telefónicas y relacionadas con el sector de las telecomunicaciones o de suministros de agua, gas y de electricidad. Creo que todos sabemos muy bien de lo que estás hablando, porque lo hemos sufrido una o varias veces. Claro, el gobierno ahora dice que va a prohibir la publicidad comercial y la contratación telefónica de la electricidad, salvo que el cliente lo solicite. Suena un poco a lo mismo. Sí, la ley que te comentaba antes prohíbe la publicidad telefónica, pero no prohíbe la contratación telefónica. Ahora el gobierno quiere aprovechar la reforma de la normativa que regula la comercialización de la electricidad para vetar también la contratación en este sector en concreto. Es decir, que no se podrá dar de alta servicios de luz por teléfono si no es el usuario el que comienza la llamada o ha dado su consentimiento para que le llamen. En esos casos, además, la empresa deberá grabar toda la llamada independientemente de quién la comience. Esta propuesta que hace el gobierno en un Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica recoge la petición que le hizo a finales de abril la Comisión de la Competencia. En un informe, este organismo decía que había recibido muchas reclamaciones de consumidores que habían recibido llamadas engañosas de diferentes comercializadoras eléctricas y proponía prohibir la contratación telefónica salvo si la solicita el usuario. Competencia hablaba entonces de malas prácticas por parte de las empresas para captar clientes. Ahora las organizaciones de consumidores piden al gobierno pues que extienda este veto a la contratación telefónica a esos otros sectores que decíamos antes que encabezan las denuncias, como las telecomunicaciones, los seguros o también los servicios financieros. Mario Bonacho es socio director de Averum Abogados, un despacho especializado en delitos contra la intimidad y la defensa de la reputación empresarial. Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se entiende que esta nueva normativa que está planteando el gobierno abarque específicamente a las empresas comercializadoras de electricidad y no al resto del sector que en muchos casos también lleva a cabo esas llamadas a horas intempestivas y tan molestas para tantos usuarios y consumidores? Claro, vamos a ver, el sentido de este proyecto de Real Decreto, si bien es cierto que de manera colateral puede guardar conexión con este objetivo de la Ley General de Telecomunicaciones que se aprobó en el 2023, es cierto que tiene un fin principal, que es el de perseguir prácticas fraudulentas por parte de competencias, ¿no? De empresas competidoras. Entonces, es cierto que de manera colateral pues va a incidir en que los usuarios pues no reciban ningún tipo de llamadas telefónicas, ojo, llamadas telefónicas, que es lo que se establece por el proyecto de Real Decreto, no por cualquier otro medio de comunicación. Por ejemplo, un SMS, un correo electrónico, etcétera. Entonces, es verdad que de manera colateral, vuelvo a insistir, este precepto pues va a conducir a que efectivamente pues los usuarios de alguna manera no reciban ningún tipo de llamada de prospección comercial enfocado en concreto en este sector. Tú mismo apuntabas que son llamadas telefónicas, pero a lo mejor precisamente estás apuntando a la brecha en la normativa que en el futuro puedan aprovechar estas comercializadoras. Es decir, bueno, yo no estoy llamando, estoy enviando un SMS y a partir de ahí el usuario contacta conmigo y ahí sí le podemos llamar. ¿Echa la ley? ¿Echa la trampa?
Efectivamente, nosotros en nuestro despacho efectivamente hemos llevado a cabo diversos procedimientos en los cuales no se vulnera pues el descanso de una persona solamente por una llamada telefónica, sino pues como he dicho anteriormente, correos electrónicos, SMS, WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces hay otros sistemas de comunicación que también pueden conducir a que perturben tu derecho a la intimidad, tu derecho al descanso, ¿no? Entonces, como bien has dicho, echa la ley, echa la trampa. Mario, una pregunta. La letra pequeña, las empresas han utilizado esto de la letra pequeña, de incluir en esa letra pequeña el consentimiento de los usuarios a recibir llamadas, y la han usado para sortear la ley. En esta nueva normativa puede volver a suceder que las empresas incluyan en esa letra pequeña de un contrato pues el consentimiento de los usuarios a recibir llamadas. ¿Esta práctica se puede, erradicar de alguna forma, poner coto a esta práctica? Bueno, en cualquier caso ya nos moveríamos en un puro estudio de una cláusula probablemente abusiva, ¿vale? Que como en cualquier otro tipo de contrato, pues con independencia de que el usuario pues a priori haya dado su consentimiento de manera, vamos a decir, inconsciente, puede conducir en el futuro a que analizando el contrato y el documento firmado pues sea abusivo y por lo tanto sea nulo de pleno derecho. Entonces es cierto que es una pequeña vía para un pequeño resquicio para que la empresa pues pueda introducir, ¿no?, de alguna manera ese consentimiento. No obstante, vuelvo a reiterar, puede suceder que si el usuario entiende que esa cláusula es abusiva y que, pues de alguna manera no ha sido totalmente consciente de esa implementación en la misma a la hora de firmarlo, pues puede conducir a la anulación de la misma, ¿no? Un abogado especializado, como es tu caso, que además ha tratado este asunto del spam telefónico, ¿también sufre el spam telefónico o has encontrado alguna clave, alguna forma de evitarlo? No sé si esa famosa lista Robinson que nos decían antaño que uno se apuntaba y no le llamaban, ¿ese tipo de métodos funcionan o no hay nada que nos salve del spam telefónico? Bueno, en la práctica es verdad que hemos avanzado bastante de un tiempo a esta parte. Sin embargo, queda mucho que recorrer y una cosa es lo que hay legislado y otra cosa es lo que las empresas hacen, ¿no? El tema de las listas Robinson, por desgracia, pues se sigue incumpliendo. Tenemos muchos clientes en nuestro despacho que están inscritos en la lista Robinson y, sin embargo, siguen recibiendo llamadas de todo tipo. Entonces, la eficacia de esos elementos que supuestamente tienen que conducir a esa protección de los usuarios, pues desgraciadamente no podemos hablar de un 100% de éxito. Claro, pero eso es porque falta una supervisión, porque los reguladores no están multando a esas empresas que se saltan la norma, porque les sale más barato saltarse la normativa y molestar a los clientes, a los potenciales usuarios y consumidores. Antes se ha comentado, esto también sucede en otros campos del derecho, no solo en este. El usuario desconoce qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque todo conlleva pues un empleo de tiempo, de recursos económicos, de información que muchas veces pues no disponemos, ¿no? Y nos limitamos simplemente, pues en este caso a rechazar una llamada o a bloquear, que vamos a decir que son soluciones pues un poco rudimentarias, sociales, como la queramos calificar, ¿no? Pero muchas veces todo se enfoca en que el usuario no está debidamente informado y muchas veces tampoco quiere estarlo por no perder ese tiempo que no tiene, quizás, ¿no? Entonces, a veces es verdad que existen elementos legales que pueden conducir a una mayor protección de un derecho fundamental a la intimidad del usuario, por ejemplo. No obstante, el usuario pues digamos que no tiene esas herramientas como para acudir a la Agencia de Protección de Datos, acudir a un abogado, porque antes también se hablaba de que han aumentado muchísimo, ¿no?, las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, desde nuestra firma hemos experimentado que hay sanciones poco severas desde la Agencia Española de Protección de Datos para esta conducta. Entonces, si estas conductas permanecen en el tiempo, y como bien has dicho antes, quizás puede ser porque la sanción no es del todo contundente, pues quizás haya que aumentar esas sanciones. Quizás esa sea la solución. Pues Mario Bonacho, socio director de Averum Abogados, un despacho especializado precisamente en estos delitos contra la intimidad y la defensa de la reputación de las empresas. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a ustedes, muchas gracias. Carlos, ¿tú estás apuntado a la lista Robinson? Yo estoy apuntado. ¿Y te llaman o no te llaman? Yo quiero creer que algo hace.
O sea, no me llaman tanto como me llamaban hace unos años. Sí. Entonces pero me siguen llamando. Y tú cuando ves un número raro en el teléfono móvil, como el resto, no lo coges. No lo cojo y bloqueo a algunos de estos teléfonos que me llaman. Cuando veo que son llamadas comerciales no deseadas, bloqueo el teléfono. Aunque es una solución que no siempre funciona porque siempre hay números nuevos. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado. Hola, las cucarachas siguen igual, que yo lo he estado pasando muy mal. Bueno, a día de hoy lo paso muy mal porque es que de hecho hasta hoy por la mañana no ha salido una viva. Ya hemos visto más de 5 cucarachas vivas, todas las noches no salen y yo lo estoy pasando muy mal en el piso. De hecho es que me he tenido que comprar unas pastillas para dormir incluso porque es que no duermo, que yo es que así de verdad que no puedo estar. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién es esta chica a la que estábamos escuchando? Una amiga mía de Granada, Lucía, que se ha tenido que ir a Sevilla a trabajar este verano y ha sido uno de estos casos que ha tenido problemas con las cucarachas durante el verano. Es que este verano he estado escuchando a varias personas que me lo han referido, me han dicho tengo problemas con cucarachas y una de ellas muy cercana a nosotros. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te has ido de vacaciones unos días. No sé si has logrado finalmente dejar atrás y escapar de las cucarachas que se habían instalado, me comentaste, en tu casa. Bueno, pues sí, la verdad es que lo que viví la última semana antes de irme de vacaciones en mi casa en Madrid, para mí fue una auténtica pesadilla. O sea, me encontraba cucarachas pues prácticamente todas las noches, en la cocina, en el baño, en alguna de las habitaciones, en el salón. Tenía que ir con mucho cuidado pues no acabar pisando una cucaracha, sobre todo por la noche, porque venían pues bueno, con el calor y con la oscuridad, al final salían de no sé muy bien dónde, porque todavía no he encontrado de dónde puede ser que estén saliendo. Lo que sí que está claro es que era pues una plaga, porque al final no es lo mismo encontrarte alguna suelta, ¿no?, que nos ha pasado a todos algún verano, con lo que te estoy contando, encontrarse, pues eso, 2, 3 cucarachas prácticamente cada noche. Yo las fui matando conforme pude, echando insecticida o a zapato limpio, pero lo que ya para mí fue un horror fue encontrarme una cucaracha en mi bolsa de aseo cuando fui a coger pues una crema hidratante. Eso sí que fue, pues como te decía, una auténtica pesadilla. Al final, me fui de vacaciones, eché insecticida por toda la casa, puse varias trampas. Y de momento, pues no te sé decir cómo está la situación. Lo que sí que te digo es que yo he pasado por casa una noche para hacer un intercambio de maletas entre viaje y viaje y de momento no encontré ninguna cucaracha. También seguramente tenga que ver con que eché un liquidito, una especie de veneno que se echa para las cucarachas, que lo compré en la ferretería, que me aseguraron que era infalible. Pues las cucarachas se ve que comen de ese veneno y se van a morir a sus guaridas donde están con el resto de cucarachas y parece ser que de esa manera pues la plaga se ataca un poco en el origen. No sé si esto va a ser la solución definitiva. Tengo que volver a mi casa, ver qué pasa y sobre todo pues nada, ver cómo llevo este problema al que me he tenido que enfrentar este verano. Bueno, Laura, pues nada, mucha suerte, termina de disfrutar bien de las vacaciones, de lo que te queda y esperemos que cuando vuelvas a casa hayan desaparecido por completo las cucarachas, ¿vale? Muchas gracias, Fernando, un abrazo fuerte. Igualmente. Bueno, Miguel, estábamos comentando con Laura este asunto, me hablabas de tu amiga Lucía, pero es que creo que tú también has tenido algún que otro problema este verano con las cucarachas, ¿no? Sí, lo he tenido y antes de meterme con ello quiero decir que no es que sea una percepción nuestra el hecho de que haya más cucarachas, sino que ya en abril las autoridades españolas informaron que las plagas de cucarachas han aumentado un 33% comparado con el año pasado. Un 33% en los 3 primeros meses del año. Correcto. Y me decías que tú también has vivido entonces esta situación. Sí, la verdad es que al principio lo pasé mal porque era la primera vez que yo afrontaba esta situación y sobre todo las primeras semanas no conseguía conciliar el sueño, sobre todo por el temor a que se colaran en mi cuarto. Por suerte no ha llegado a pasar. Con el tiempo superé la fobia que tiene su propio nombre y es blatofobia. Pero ¿qué pasa? Me acostumbré a verla a diario. Es decir, yo llegaba a mi piso por la noche y decía, conforme abra la puerta me encuentro una cucaracha. Era abrirla, una enfrente mía en el pasillo, terraza, baño, salón.
y cocina. Al principio yo intentaba matarlas porque no era capaz de irme a la cama sabiendo que tenía este insecto correteando. Ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Por haberlo normalizado, el día que no conseguía matar una porque se escondía, decía, mira, que disfrute de mi piso, yo me voy a dormir porque ya no me causa espanto. ¿Y eran cucarachas de todo tipo, negras, de estas marrones que hay ahora? ¿Volaban? Por suerte no, porque la que se me ha colado durante todo el verano ha sido la cucaracha oriental. Es negra, mide hasta 3 centímetros y, a pesar de que los machos tengan alas, por suerte no vuelan. Le gustan los sitios como los sótanos, la alcantarilla, los arbustos. De hecho, enfrente de mi portal hay una acera donde también se acumulaban durante la noche porque son nocturnas. Entiendo que habrás llamado tú o tu casero a alguien para que venga a fumigar. Tuve que llamar yo, o sea, yo he salvado a la comunidad porque... El héroe. Lo que hice realmente fue llamar al 010, que es el número que te habilita el Ayuntamiento de Madrid en caso de que tengas un problema de cualquier tipo de plaga. Tú le das tu número de teléfono y cuando ya el fumigador hace todo el proceso, te llama a ti directamente y te dice, he puesto tu insecticida, me he encontrado no sé cuántas cucarachas y el efecto se hará más o menos en 48 horas. Eso en el caso de Madrid, pero asumo que en la mayoría de los ayuntamientos habrá servicios similares de control de plagas. Oye, ¿y ha tenido efecto? No sé si han desaparecido las cucarachas. Al menos en mi casa se han colado menos, pero Fernando, la acera de mi portal por la noche es que parece que estoy jugando al buscaminas en la vida real. No, es que no es normal. Por eso lo que hice fue contactar con Carlos Pradera Jordana, gerente técnico en Anticimex España, que es una empresa especializada en el control de plagas. Si te das cuenta, yo he empezado diciendo fumigadores, pero en cuanto hablé con Carlos, lo primero que me dejó claro es que no se les debe llamar así. Nosotros fumigar no fumigamos, porque fumigar se refiere básicamente a aplicación de gases, ¿vale? O productos fumígenos, y nosotros cada vez intentamos aplicar menos químicos y siempre dirigidos sobre la especie, el organismo nocivo, o en este caso la especie plaga. Tampoco exterminamos, porque es muy difícil exterminar. Es decir, si fuéramos expertos exterminando, habríamos acabado con muchas de las plagas. Con el paso de los años, las plagas no solamente no disminuyen o decrecen, sino que aumentan. Entonces, nosotros nos gusta más utilizar la palabra controlador de plagas o técnico de control de plagas. Es más acorde a la realidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es controlar las plagas. Lo siguiente es saber cuál es el tipo de control que se aplica a este tipo de insectos. En el caso de una vivienda, pues lo que haríamos sería esto, intentar localizar las vías de entrada, taparlas, aplicar geles de manera dirigida, y si no podemos, en el caso de que sea muy difícil todo lo anterior, entonces sí que se podría hacer muy puntualmente, que no nos gusta hacerlo, es decir, hacer una aplicación de barrera, ¿vale?, perimetral, para que los individuos de Blata orientalis o Periplanta americana que vayan entrando pues vayan muriendo por contacto con el insecticida. Es complicado porque las cucarachas, por ejemplo, pueden estar accediendo desde el alcantarillado a través de bajantes mal sellados o mal cerrados que pueden estar dando o permitiendo el acceso a falsos techos o dobles paredes, y entonces en este caso pues la visita puede requerir varias visitas y la intervención de algún albañil o alguien que nos ayude en esta obra. O sea, no es fácil establecerlo, pero digamos que por lo pronto serían 2-3 visitas. Miguel Ángel, tengo entendido, por lo que he estado leyendo y me estuviste comentando al preparar este tramo, que las cucarachas están generando resistencia a los insecticidas que podemos comprar habitualmente en un supermercado. ¿Cómo que generan resistencia? Los principales culpables de que esté pasando esto es el consumidor, porque no estamos haciendo un buen uso del insecticida, es decir, estamos abusando de ello. Y es que a las cucarachas, aparte de que eso les beneficia, es que les pasa lo mismo que a las bacterias, que al final generan resistencia con el tiempo a los antibióticos. Tienen un funcionamiento parecido. Miquel Alexander González, entomólogo e investigador en la Estación Biológica de Doñana, Sevilla, me explicó cómo crean esa resistencia. Las cucarachas se suelen controlar con unos geles, tiene una sustancia azucarada que les atrae a las cucarachas ingieren ese producto, y ese producto, aparte de azúcar, contiene un insecticida. Entonces la cucaracha come ese gel y después muere. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se está observando? Se han producido una serie de mutaciones en algunas poblaciones de cucarachas, que lo que hace básicamente es que cuando va a probar ese gel, cuando lo come, por una mutación genética que tiene, no le sabe dulce, sino que le sabe amargo, y por tanto lo repele y lo expulsa y se va. Jorge Galván es director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Gracias. Jorge, si las plagas de cucarachas, como nos estaban comentando los expertos con los que hablábamos, van a continuar aumentando con el cambio climático, ¿hasta qué punto vamos a tener que acostumbrarnos a vivir cada vez más con esas poblaciones que no cesan de aparecer en nuestras viviendas, en nuestros edificios? No sé cuál es el impacto, digamos, las implicaciones a largo plazo. Bueno, hay que tener en cuenta, por un lado, lo que has comentado del cambio climático, que bueno, lo que hace es subir la temperatura,
Y entonces este tipo de organismos, ¿qué pasa cuando se sube la temperatura? Pues que pueden desarrollarse más rápido. Al desarrollarse más rápido, se producen más individuos y entonces tenemos poblaciones mayores. Pero aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, no solo el cambio climático, sino que cada vez tenemos menos productos para poder tratarlos y controlarlos, es decir, para poder reducir sus poblaciones. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una nueva forma de intentar controlar estas plagas. A largo plazo, lo que vamos a tener, pues es más complicada la gestión de estas plagas. Por eso es tan importante que este control lo hagan especialistas, que son las empresas de sanidad ambiental. ¿Por qué? Porque tienen técnicos cualificados y pueden aplicar lo que se llama la gestión integrada de plagas, que es una metodología que nos asegura el control de estas especies, tanto si aparecen algunos problemas de aversiones como cualquier otro tipo de problema. Entiendo que a vosotros que haya más plagas de cucarachas os viene bien, en el sentido de que tenéis más trabajo, más negocio. Hombre, trabajo hay más. Bien no nos viene a nadie en general. Entiéndeme bien, final, claro, sí. Claro, yo te explico. Al final lo que hay que hacer siempre, o lo que deberíamos tender a hacer, son labores preventivas. Es decir, no tener cucarachas, pero hacer unas labores preventivas para evitar que aparecieran. Eso es a lo que deberíamos tender y tendríamos trabajo igualmente si las cosas se hicieran bien. Como es verdad que el preventivo se usa poco, pues es verdad que todas estas plagas dan mucho trabajo. A veces incluso estamos desbordados. Somos un sector de paro cero ahora mismo. Y hablabas de la labor de prevención. ¿Cómo se previenen este tipo de plagas? ¿Cómo evitamos que las cucarachas inunden un edificio y que terminen saliendo por todos sitios? Bueno, las cucarachas en general y cualquier organismo lo que busca es un sitio, igual que si fuéramos un ser humano que estuviéramos por ahí vagabundeando, un sitio para poder estar seguro y procrear. Entonces, ¿qué van a necesitar? Unas condiciones buenas de humedad y temperatura y disponibilidad de alimento. Como las condiciones de temperatura hoy en día dentro de las casas se consiguen fácilmente, en el exterior no, en el exterior tiene que ser gracias al clima, pero en las casas se consiguen fácilmente. ¿Y qué es lo otro que hace que se sientan cómodas? La falta de higiene. Entonces, una prevención fundamental y que es necesaria además para poder sacarlas de donde estén es la higiene. La higiene es fundamental. Si dejamos alimentos, restos de comida, si no limpiamos bien bajo las superficies, ellas van a encontrar ahí un nicho ecológico fantástico para poder desarrollarse y entonces se van a desarrollar. ¿Quiere decir eso que las cucarachas solamente o casi siempre aparecen en casas donde, digamos, no hay mucha higiene, donde la gente es un poco descuidada? Esa pregunta, y si existe Dios, es la más difícil que me han hecho, porque es muy difícil decirle a una persona que tiene que limpiar. Claro. No siempre, no se puede decir que es siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando se establecen, pueden aparecer en cualquier sitio, pero cuando ellas se establecen y generan un problema, es porque tienen algún sitio de cobijo y de alimento necesario. Entonces, o tenemos alguna deficiencia estructural, que también puede ser, es decir, tenemos los desagües mal sellados, tenemos grietas por las que entran, o tenemos falta de higiene. Lo que pasa es que es muy difícil decir eso, pero es así. Decías que estáis ahora mismo con un paro cero, un sector, digamos, en el que no dais abasto. Claro, entiendo que muchas personas que se encuentran con el problema de tener una infestación de cucarachas en su edificio, en su vivienda, no pueden esperar, no son capaces de aguantar los días que tarde un servicio de plagas en acudir. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en caso de encontrarnos con un inicio de una plaga para al menos tratar de contenerla hasta que lleguen los expertos? Bueno, yo te comento, nosotros en principio todavía no tenemos desbordamiento y podemos atender a todas las peticiones que nos llegan. Y aquí sí hay que tener cuidado porque una cosa es un problema puntual en el que no hay ningún problema en que alguien pueda tener y otra cosa es que sea un problema ya de infestación. Sí. Si uno ve una cucaracha o un mosquito no pasa nada porque intente con un insecticida doméstico siempre y cuando sepa lo que está utilizando, no tiene ningún problema en utilizarlo. Pero si tenemos un problema de plaga, cualquier medida que hagamos puede ser contraproducente. Es decir, a ti te voy a poner un ejemplo médico, te duele un día la cabeza y te tomas un ibuprofeno y no pasa nada. Pero si tienes un problema recurrente, deberías hacerte un diagnóstico para saber qué te está pasando. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un problema puntual, lo puedes atajar tú. Y sobre todo mantener medidas de higiene, etcétera. Pero si tienes un problema recurrente, se necesita un diagnóstico de situación y que un especialista determine un tratamiento. Claro, lo que pasa es que el entomólogo con el que hablábamos hace un momentito nos estaba comentando que las cucarachas se están volviendo resistentes a algunos insecticidas que digamos, ya no mueren y eso hace que tengamos la falsa sensación de seguridad de que si echamos el insecticida vamos a estar a salvo. ¿Esto es así? O sea, ¿están mutando las cucarachas? ¿Podemos hablar de cucarachas mutantes en este caso? Sí, o sea, se puede decir la palabra mutante. Lo que pasa es que es verdad que suena un poco sensacionalista. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. ¿Tú a un amigo o a un familiar que tiene los ojos azules le llamarías mutante? No, hombre, no le llamaría Pues mutante, pero me gusta mucho más que una cucaracha.
Claro, pero es un mutante, porque eso es una alteración genética aleatoria que se produjo en las cavernas y surgieron los ojos azules. ¿Qué es lo que les surge a las cucarachas y a todos los seres vivos? Que hay mutaciones genéticas aleatorias. Y a ella, esa mutación o esa alteración genética, lo que le ha producido es, como bien has dicho, una resistencia a ciertos productos insecticidas. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos un insecticida sin tener conocimiento, pues eliminamos a las que no son resistentes, pero las resistentes siguen procreando, es decir, estamos favoreciendo que cada vez haya más resistentes. Sin embargo, si ese tratamiento lo hace un especialista, que es lo que te comentaba antes, hace un diagnóstico de situación, en base a ese diagnóstico prescribe un tratamiento y ahora viene la parte más importante, hace una evaluación constante. Entonces, en esa evaluación él va a ver si las poblaciones disminuyen o no y si hay poblaciones resistentes, y si hay poblaciones resistentes, pues aplicará otra metodología, otro producto, etcétera. Buscará otra forma de eliminarlo. Si lo hacemos nosotros, que no sabemos, al final estamos haciendo que procreen las poblaciones resistentes. Cuando estábamos preparando esta entrevista, varios compañeros y compañeras nos decían, cucarachas, qué asco, ¿no? O sea, como que genera mucha repulsa, incluso fobia en algunas personas. ¿También os sucede a vosotros, a las personas dedicadas al control de plagas, o os habéis acostumbrado a lidiar con estos animales? Hombre, yo en particular no. Yo en particular durante la carrera he tratado con muchos insectos, con muchos animales, y no siento ese asco. Sí que me da un poco de respeto por la enfermedad que puede transmitir, igual que pasa con la rata, con el mosquito, etcétera. Pero yo creo que la costumbre al final es como cuando un sanitario se enfrenta a sacar sangre. Yo tengo que sacar sangre y me caigo redondo al suelo, porque no estoy acostumbrado, pero yo supongo que la costumbre sí. Entiendo que la mayoría de los técnicos les pasa como a mí, que no tenemos esa aversión hacia el organismo. Pero es importante que lo digas porque en la sociedad siempre hablamos de los daños médicos que pueden causar, pero las plagas también causan daños económicos y daños psicológicos, que son los que estás comentando. Hay gente que no puede soportar tener una cucaracha en casa. Entonces es importante que todo eso se tenga en cuenta. Pues Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Miguel, me decías antes que en tu casa había aparecido un tipo particular de especie de cucaracha, ¿no? Las cucarachas asiáticas me decías que eran las negras, pero ¿son las únicas que hay en España o hay más? No son las únicas, y con este dato muchos oyentes se van a echar la mano a la cabeza. Tenemos un total de 63 especies de cucarachas en España. 63. La buena noticia es que solamente 3 son consideradas plagas: la oriental, la americana, que es rojiza y vuela, y la alemana, que es la más pequeña y es de color amarillento. Es rubia, ¿no? Efectivamente. Además, si tenemos un nido en casa, podríamos enfrentar un problema mayor. Los huevos se llaman ootecas, con 2 os al principio, tienen forma de alubia y son de color naranja. Y el número de cucarachas que pueden estar criándose es muy considerable. Y de estas ootecas, es decir, de este conjunto de huevos, pueden salir de 15 a 30 ejemplares de mini cucarachas. Una cucaracha hembra en un año podría llegar a generar unos 300 mini ejemplares de cucaracha. Además de la resistencia a los insecticidas, tenemos 2 problemas más. El primero es el cambio climático, lo hemos mencionado anteriormente. El segundo es la globalización. ¿Qué pasa? Que facilita la llegada de especies invasoras debido a que hacemos un constante movimiento, tanto nosotros como los medios de transporte. Claro, y eso facilita que surjan especies invasoras que puedan llegar a nuestro país. O sea que hoy son 63, pero a lo mejor en el futuro son más las que tenemos en España. Son 3 las que son consideradas plagas, puede que en un futuro haya 5 o haya 10. Esperemos que no. Pues nada, Miguel, oye, muchísimas gracias. Al final solucionaste bien lo de las plagas, ¿no? Me dijiste antes. He de decir que llevo ya más de una semana sin cucaracha, así que ya vuelvo a estar solo tranquilito. Perfecto. Y como dice la canción, la cucaracha ya no puede caminar en tu casa. Gracias, Miguel. A vosotros como siempre. Código de Barras. El consumo en la SER. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. En Código de Barras, el consultorio.
esta semana con Jordi Castilla, secretario general de Facua Andalucía. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Gracias a ti por atendernos. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Mari Carmen desde Zaragoza. Al parecer le cancelaron un vuelo a Londres con la compañía Ryanair. La solución que le han ofrecido fue volar al día siguiente, pero no desde Zaragoza, sino desde Reus. Decidimos salir desde Reus al día siguiente, pero esto nos llevó que hubo que coger AVE para ir hasta la estación de Tarragona, de allí coger un hotel para hacer la noche en Reus, los taxis correspondientes. La noche de Londres no ha sido recompensada, no se podía anular. También teníamos un taxi desde Londres al hotel porque llegábamos a las 12 de la noche y íbamos con niños. El hecho de que Mari Carmen haya aceptado ese vuelo desde Reus en vez de desde Zaragoza al día siguiente implica que tiene que perder la reserva del hotel en Londres y asumir los gastos de tren y taxi hasta el aeropuerto. No, precisamente la aerolínea tiene que costear ese aspecto. Tenemos derecho a que costee tanto el alojamiento como los traslados que se realicen de hotel a aeropuerto. Con respecto a lo que sería la reserva de hotel, concretamente, no hay un derecho expreso que venga referido, pero sí se podría interpretar como un perjuicio causado por un incumplimiento contractual, con lo cual también se podría intentar la reclamación en ese sentido. Otra consulta nos ha llegado desde Asturias y nos la envía José. Tiene un perro guía debido a una discapacidad visual y siempre tiene el mismo problema cuando viaja en Renfe. Tenemos que elegir asiento para convenientemente colocar nuestro perro para que no estorbe y para que podamos viajar cómodos, y el resto de pasajeros también. Y entonces se nos plantea el problema de que en los trenes hay unos problemas de espacio tremendos. Por ejemplo, en una de las filas hay 3 asientos y si nos toca el asiento del medio, bueno, pues estamos vendidos. Y claro, consideramos este colectivo que no tenemos por qué pagar 8 euros para elegir un asiento. ¿Debería Renfe habilitar alguna especie de servicio especial? No sé si una fila de asientos prioritarias para personas con discapacidad visual. Bueno, aquí estamos hablando un poco de un elemento más reivindicativo que propiamente jurídico. Entendemos que sí, entendemos que en este caso concreto se puede interpretar perfectamente que hay una actuación discriminatoria con un consumidor vulnerable y que le está imponiendo de una forma u otra una condición de desigualdad. Obviamente tiene derecho a que el perro viaje con él, tiene derecho a que viaje de forma gratuita y se indica que tiene que estar al lado o a los pies. Si efectivamente el tenerlo al lado o a los pies le supone un coste económico distinto al resto de los usuarios, son condiciones desiguales. No ha afinado la norma hasta ahí en ese sentido, pero sí sería interesante que se planteara incluso que se pudieran realizar reclamaciones en este sentido, porque podría verse incluso como un elemento, una conducta que podría ser abusiva por parte, en este caso, de Renfe. Pero ya te digo, la normativa no lo deja clara y jugamos un poco a elementos más interpretativos. Entendemos que debería reclamarse y en todo caso debería solventarse ese problema porque jurídicamente digamos que hay mimbres para ello. Una última consulta que nos ha sugerido un caso que hemos visto a través de las redes sociales y que ha llamado nuestra atención. A un cliente le cobraron 15 céntimos por el concepto de tiempo en la terraza de un restaurante. Resultó ser un cobro por un vaso con hielo para el café, lo que generó pues mucho revuelo, mucho debate en las redes sociales. Te pregunto, ¿es legal que un establecimiento de hostelería, un bar, un restaurante nos cobre por añadir hielo a una bebida o a un café? Y es más, ¿puede poner ese concepto como tiempo en la factura? No sé, la factura pone tiempo, la han cobrado tiempo y luego que le expliquen lo que sea. Exacto. Vamos a dejar las cosas claras, ¿no? Cobrar por hielo sí es posible, siempre y cuando te lo informe y venga en carta. Se puede entender como un servicio adicional. Ojo, un servicio adicional cuando en sí no esté implícito en la bebida, ¿no?, que normalmente estás tomando. Te digo porque ahí se da una anécdota curiosa. Un refresco con hielo no lo entendemos implícitamente. ¿Qué pasa? Que el hielo de uno y del otro vale más dinero. En el caso del refresco, obviamente lo entendemos implícito y ahí no se debería de cobrar. Ahora bien, con el café, por ejemplo, o con el té, o con algo que no fuera típicamente, o sea, que no sea habitual, o sea, una adición a lo que es la bebida, siempre y cuando
esté en carta, se informe de esta forma al consumidor y evidentemente lo solicite o haya un consentimiento expreso, sí se podría cobrar. Nosotros no cobramos ni por resolver las consultas de los oyentes ni por el tiempo que les dedicamos. Jordi Castilla, secretario general de Facua Andalucía, creo que tú tampoco. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado hoy en Código de Barras para resolver las dudas de nuestros oyentes. Pues nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para cuando haga falta. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took you nice. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Hablar es una capacidad natural en el ser humano. Escribir no lo es. Hablamos desde hace 100.000 años, pero escribimos desde hace apenas 5.000. Y aunque se nos olvide, hasta hace algunas décadas la escritura era coto exclusivo de una élite ilustrada, capaz de interpretar y de plasmar sobre una piedra, una tablilla de madera o un papiro un conjunto de trazos que fijan en el tiempo ideas y sentimientos. La P mayúscula. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una P mayúscula y una P minúscula? La P mayúscula es más grande que la minúscula. Muy bien. Acuérdate que cada letra tiene su espacio. Vale. La llevo hacia aquí. ¿Cómo sabes diferenciar entre la D y la B? Porque la D es como un pañal, va a este lado. Pero la B va hacia aquí porque es como la tripa. Ah, porque en inglés, ¿cómo se dice? Diaper y baby. Aprender a escribir y a leer se asume hoy como un paso natural en la enseñanza de nuestros hijos. Olvidamos así que en España todavía hay más de 500.000 de personas incapaces de escribir su nombre en un papel o de leer un contrato básico. Pero lo peor no es eso, sino que cada vez más gente se pregunta ¿para qué sirve aprender a escribir a mano en un mundo donde las cartas, los diarios y hasta las recetas médicas se redactan a golpe de teclado? José Antonio Millán es lingüista, doctor en literatura comparada y autor de Los trazos que hablan, publicado en la editorial Ariel, una reflexión muy interesante sobre el triunfo y el progresivo abandono de la escritura a mano. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias, encantado. José Antonio, empecemos por el principio. ¿Cómo hemos llegado los humanos a escribir a mano? Bueno, digamos que ha sido un viaje de muchos siglos, porque primero se tenían que inventar los signos para ciertos sonidos, luego fueron cambiando de lengua en lengua, lo inventaron los fenicios, pasaron a los griegos, a los latinos. Lo que es curioso es que es una invención que se realiza en distintos lugares al tiempo y de formas muy distintas. No tiene nada que ver los signos que, como digo, se inventaron los fenicios con los que se inventaron en Centroamérica los mayas, por ejemplo, ni con los signos chinos, que fueron cada uno de ellos inventados, digamos, aproximadamente al mismo tiempo, pero de formas muy diferentes, porque la lengua humana, claro, en ningún sitio estaba fijado que se tuviera que registrar de una manera concreta y no de otra. En tu libro, como decíamos, se plantea una reflexión sobre ese auge de la escritura a mano y el actual abandono. ¿Realmente se está extinguiendo la escritura a mano?
Bueno, más que extinguirse, la verdad es que en nuestra sociedad concretamente, porque claro, hay sociedades que no están tan tecnologizadas como la nuestra, donde se sigue usando básicamente la escritura a mano. Pero si pensamos en Occidente, en el Occidente tecnológico lleno de ordenadores, lleno de teléfonos móviles, etcétera, pues ahí desde luego se está haciendo un uso muy inferior al que se hacía, pues yo que sé, hace 40 años incluso, ¿no? Pero estamos abocados a que desaparezca. En esta sociedad híbrida en la que vivimos, en la que todavía combinamos la escritura a mano con esa escritura digital, ¿la escritura a mano lleva las de perder? Bueno, insisto, en una sociedad como la nuestra es muy posible, y de hecho ya se está viendo, que quede reducida a, por ejemplo, a notas domésticas, a pequeños mensajes, a lo mejor cartas amorosas o este tipo de cosas, mientras que la mayoría de la comunicación pues está yendo por otros medios, ¿no? Por email, por mensajes de voz, etcétera. Entonces, ya digo, comparando con incluso hace pocos años, la verdad es que se escribe mucho menos a mano. Otra cosa es si va a desaparecer del todo, que yo diría que ojalá no, porque la escritura a mano tiene muchas ventajas comparado con cualquiera de los otros sistemas. ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, entre otras, lo compararía con lo que ocurre con el andar. Nosotros seguimos andando aunque haya por ahí patinetes, bicicletas, coches, etcétera. ¿Por qué no se va a, digamos, a desaparecer la forma de andar normal? Bueno, pues entre otros motivos porque, digamos, muchas veces es lo que uno tiene más a mano, es lo que es más directo y más sencillo. Y luego porque tiene ventajas. Si uno va andando en vez de ir en coche, pues puede ver muchas cosas que no vería si fuera en un vehículo más rápido. El ritmo de los pasos se adapta más al ritmo del pensamiento y al de la creatividad, ¿no? Bueno, con esta comparación, que realmente es bastante exacta, pues podríamos pasar al hecho de que la escritura manual para la formulación del pensamiento, para la estructuración de lo que se dice, etcétera, pues tiene muchas ventajas respecto a, por ejemplo, lo de golpear un teclado. ¿Es verdad eso de que tomar apuntes a mano tiene mucho más sentido a la hora de afianzar ideas y de establecer conexiones neuronales que nos permiten mantener mejor esos conocimientos? Parece que sí, por estas investigaciones que se van haciendo, parece que los que toman apuntes en el teclado de un ordenador lo que hacen es que se suelen limitar a reproducir frases tal y como se han oído, ¿no? Mientras que, claro, con la escritura manual hay una etapa intermedia en que tienes que hacer una síntesis, y otra cosa interesante es que tienes que tomar decisiones espaciales, cómo poner lo que vas oyendo. Por ejemplo, si estás oyendo una comunicación de algún problema, alguna cuestión que tiene varias partes, pues probablemente cuando escribes a mano la vas repartiendo por la hoja, haciendo ya una separación que tiene que ver con las diferencias en el sentido de lo que vas captando, ¿no? Esta puesta en página, por ejemplo, que tiene que ver sobre todo con la escritura a mano, pues también es una buena forma de recoger un tema y de interiorizarlo mejor. Entiendo que no solamente a los estudiantes jóvenes les ayuda a afianzar ideas, sino que la escritura a mano puede ayudar a reforzar, a evitar el envejecimiento cerebral o al menos a retrasarlo. Bueno, parece que es una actividad que sirve como ejercicio psicológico, ejercicio de la motricidad fina, de esos movimientos diminutos que tienen que ver con la escritura. Y también lo que pone en práctica es una coordinación ojo, mano, cerebro, y todo eso no deja de ser un ejercicio cerebral, un ejercicio neurológico que muy probablemente contribuya a mejorar determinadas condiciones psicológicas o neurológicas. Entonces, en general, yo diría que sí, que el cultivo de una escritura a mano pues puede servir para prevenir o para ir avanzando frente a posibles muestras de
decaimiento psicológico. Claro, José Antonio, para quienes nos hemos criado con esos cuadernillos de verano con los que aprendíamos a hacer caligrafía, a lo mejor resulta complicado pensar que llegue un día en el que la escritura a mano no sea parte de la enseñanza que se da en un colegio. Hay muchos padres, de hecho, que creen que puede ser ya una habilidad caduca, como a lo mejor el latín o las matemáticas. ¿Por qué los niños deberían aprender a escribir a mano en los colegios? Bueno, ya que has mencionado junto al latín las matemáticas, podríamos pensar también en cuestiones que se estudian muy en la primera infancia, como la tabla de multiplicar, que se siguen enseñando, a pesar de que hoy en día hay calculadoras en cualquier lado, ¿no? Yo diría que un niño, un joven que está adquiriendo sus primeras letras, sus primeros números, debería saber la tabla de multiplicar, aunque no fuera más que para resolver mentalmente una cuestión de una compra, de un pago, de una devolución de un cambio, etcétera, ¿no? Y parece que la multiplicación sigue existiendo, aunque, como digo, haya por ahí muchas calculadoras, ¿no? Con el caso de la escritura manual, pues podríamos pensar que se irá dando cuenta el sistema en general y las personas, los padres de los alumnos, de que no solamente es un medio muy útil para el individuo, sino que tiene, además, como digo, unas ventajas desde el punto de vista del ejercicio de la motricidad fina, del ejercicio de la concordancia entre el ojo, la mano, el cerebro, etcétera. Y todas estas cuestiones yo creo que siguen siendo valiosas de ser implantadas en el cerebro de un niño. José Antonio, ¿tú en el día a día sigues escribiendo a mano esas cartas o esos post-it que a lo mejor dejamos, esas notas a la familia, a los compañeros, o incluso la lista de la compra, la haces a mano? La lista de la compra sí, por ejemplo. Mensajes, si son muy personales, ¿qué diría yo? Pues una cartita de pésame porque alguien se ha muerto y tal, pues muy probablemente se haga también a mano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque transmite una proximidad y una calidez como no encuentras en un email o en un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, la verdad es que, alguien como yo, que está metido muy directamente en la escritura, usa poco la escritura manual, pero hay que reconocer que en mi vida pues llevo una práctica larguísima de ella, ¿no? Pues no sé si habrá escrito su libro a mano, supongo que no, pero desde luego este libro merece mucho la pena. Los trazos que hablan, publicado por la editorial Ariel, de José Antonio Millán, lingüista, doctor en literatura comparada, y quien nos ha estado acompañando hoy aquí en Código de Barras para hablar sobre el abandono, esperemos que no definitivo, de la escritura a mano. José Antonio, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa. Muchas gracias a vosotros. Antes de marcharnos, me gustaría compartir esta reflexión que el filósofo Carlos Javier González Serrano publicaba hace algún tiempo en el diario ABC. Dice así: agarrar un bolígrafo y sentir que somos nosotros quienes escribimos, que ejercemos fuerza contra el papel, nos hace dueños conscientes de nuestro cuerpo. La escritura a mano nos une al mundo, nos hace partícipes de él a través de objetos que podemos manipular, con los que nos manchamos o nos podemos equivocar. La escritura a mano nos engrana con nosotros mismos, con nuestras propias preocupaciones y con el mundo circundante. Nos permite recuperar nuestro tiempo en un mundo de ritmos acelerados y en el que todo parece sujeto a estándares de utilidad y eficacia. En parte por eso se escribe menos a mano, porque es un proceso que requiere tiempo y esmero. En este panorama de estrés, escribir a mano se ha convertido en un acto de sana rebelión y de lúcida disidencia, en una reivindicación de libertad y en un reclamo de independencia. Código de Barras. What's that you say? I knew you when El consumo you don't look too much like en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica Roberto Salas y en el diseño sonoro Marcos Granado. Ha sido un placer acompañarlos un verano más. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo, ya en horario habitual de 6 a 7 de la mañana. Hasta entonces, como siempre les decimos, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo.
It just brings me down when I think of you now. And when I think of you now, it just brings me down when I think of you now. You just remind me of the night smoke and dirty jokes, dark in rooms with lonely ghosts, and they were beautiful sometimes. Cadena SER. La radio.